amigos, estoy muy contento por lo que se viene en este video. Tenemos nada más y nada menos que modificación para el Jeep. Y modificación de las chidas, de las duras. En serio, se viene algo muy padre para el día de hoy. Y aprovecho este intro del video para darle gracias a todos por estar acá. Y darles doble gracias a todas las personas que apoyan dejando su like a partir de este momento en el video. Muchas gracias. Y también muchas gracias a todos los que apoyan dejando un comentario, ya que esto ayuda a que el algoritmo recomiende más nuestros videos. Bueno, vamos a ir ahorita al taller porque me urge mostrarles qué es lo que vamos a instalar. Neta, se viene un video durísimo, banda. Vienen cosas muy chidas. Mi Jeep después de este video va a ser otro completamente diferente. Van a ver. Bueno amigos, pues ya estamos acá con Isaac. Y si se acuerdan, justamente en este lugar que estábamos, se hizo el cambio de aceite a mi diferencial. Todo esto es metal. ¿Eso es metal? Sí. Lamentablemente encontramos ya problemas con el aceite, o sea, ya había rebabas. Es algo que también ya traíamos como pensado hacer. Y otra cosa también es que mis retenes, ya los dos, ¿verdad? Desde el inicio, Sí, sí, ya tenían fugas, tenían que cambiar. Y Isaac me dijo desde hace mucho tiempo de que, oye, primero era el izquierdo, el lado piloto, ahora ya son los dos. Y me dijo, pues si en algún momento le vas a poner pasos, todo el kit, ahí viene todo lo que es para cambiarlo. Y pues justamente es lo que vamos a hacer ahorita. Vean nada más, aquí tenemos todo el kit de Yukon, todo el kit completo para los pasos de mi Jeep. Mi Jeep, para los que no sepan, es un JK 3.6 Rubicon. El paso que trae es 4.1. 410. 410. Sí. De ahí sigue 456. 488. Y después 488, que es justamente el que tenemos aquí. Son pasos 488 que en teoría se resumen en una relación para tener más fuerza. Compensar el cambio de llantas, compensar todo. altura, compensar peso. Normalmente mucha gente se va con tu configuración a 456. Ajá. O 513. No, perdón, 513 o 536. Porque por el peso y las llantas, digo, ahorita lo estás subiendo 2 pasos, ya subiste de llanta. Y sí. Entonces, con esto estás a gusto. El problema es que si te subes mucho de paso, se vuelve muy lento. Entonces, pensando que tu idea son 37. Sí, máximo 37. 37. Ahí, yo sí me iría así porque no haces más carretera. Si hicieras más cerro, pues sí te diría. No, aparte es daily también, güey. Sí, o sea, sí. No. O sea, tienes que compensar. Ahí existe una tabla que la vimos con las revoluciones. Justamente lo hicimos también. Ajá, y de hecho, ahorita como está mi Jeep, en estos momentos, con ese paso que trae, ando bien. Casi en el límite, pero bien. Esto ya es como para estar súper seguro y todavía poder brincar a 37 si quiero. Con esto vas a quedar muy ahorrador. Sí. Pero demasiado ahorrador. A lo mejor vas a ser un poquito lento con 35, pero con 37 vas a quedar en las revoluciones lo más cercano a original. Sí. O sea, estamos pensando en revoluciones desde motor, en cierta velocidad, y estamos pensando en tu transmisión. Sí. Y el peso. Estamos pensando en todos los complementos y nomás tratamos de acercarnos lo más al original y luego de ahí subirle un poquito más para compensar el peso. Sí. Más o menos lo que hicimos, lo hicimos en la tabla, ¿no? Sí, Simón. Pero pues ahí está. Ahí está todo el kit. Y vamos a abrirlo para ver qué trae cómo se abre. JK Rubicon. Ajá. No, Rubicon. Dana Rear. 44, Rear. 4.88. TIC. Es corona gruesa. Ok. Green and Pinion. Vamos a ver que venga todo chido. Uy. La niña. Oh, mira, tenemos sticker de Yukon. Wow. Vienen como engrasados y todo, ¿eh? Lo que pasa es que es metal. Ajá. Ah, sí, si lo ponen se empieza a grasa. oxidar. A ver, las preguntas. Y vamos a buscar la indicación. Aquí está. Ajá. Estas son las marcas de fabricación. Aquí tienes 39 entre 8. Aquí dice 48. Son las marcas de fabricación. Aquí lo que estamos buscando son señas para cuando no sepan qué paso tienen. Ok. Al abrir su diferencial. Ahí se pueden dar aquí cuenta. Se pueden dar cuenta. Ok. Déjame. 39 entre 8. 4.86. Estas marcas siempre vienen así. Sí. 39 por 8. Son 39 dientes por 8 aquí. Ok. Entonces, eso es lo que nos va a hacer la referencia. Y otras ocasiones viene más marcado. Viene en diferentes formas. Mira, aquí viene 4.8. Uh-huh. JR300, la calidad de materiales.
Y esta es la de quien firma, de que se verificó que están correctos. Wow, qué loco. Sí, Porque tienen que verificarlo que todo esté muy bien preciso, preciso, ¿no? Se vuelve muy difícil instalarlos si son corrientes. Si son de mala calidad, pues la mala fabricación implica en la calidad de instalación. Claro. Puede que sea más barato, pero la cantidad de tiempo para O sea, ¿tú instalarlo, consideras que en eso sí vale la pena invertirle bien a unos buenos es lo pasos? mejor que puedes hacer. Porque si no es meter más problemas, o sea, No más problemas, pero sí es como para el instalador. para el instalador le vas a poner un sumado. O sea, un ejemplo, aquí estamos viendo solo corona y piñona, ¿no? Corona y piñona. En este viene lo mismo, ¿no? Así es, esto es lo mismo, pero Este es el frontal. si te fijas, dice JK Rubicon, Dana 44 Reverse 4.88 TIC Brick and Pinion. Ok. Esto que dice Rev es reverse. El piñón de este gira al revés. Tienes diferenciales piñón bajo y piñón alto. El diferencial trasero es piñón bajo y gira hacia un sentido. Si tú pones a girar la corona hacia un lado y lo pones arriba, tiene que girar al revés la corona para dar la misma fuerza, porque debes de que esté abajo está arriba, está invertido. Entonces, a los diferenciales delanteros Rubicon casi siempre todos vienen en reverse. En las Cherokees los Danas 30 vienen en reverse, vienen piñón alto. De un normal a un reverse, o sea, de este a este termina siendo alrededor del 60% más fuerte solo por ser reverse, aunque sea Dana 44. Por eso es que los ponen enfrente así. Aparte te da más altura del piso y todo lo demás. Entonces, estas etiquetas pues es lo mismo que vamos a leer aquí adentro. Y bueno, ahí están lo que son piñón y corona, delanteros y traseros. Ahora de este lado tenemos kit de instalación. Este es el frontal. Reversal, frontal, Master Kit. Por eso yo te recomendaba que hicieras esto, porque te lo pueden instalar sin valeros y te lo pueden instalar sin todo lo demás. Pero lo que te va a hacer la diferencia... Wow, qué bien viene todo empacadito. Sí, y a pesar ahorita se salieron, ¿eh? O sea, normalmente llegan más completos, pero pues vienen desde Estados Unidos, o sea, complicado. Vienes con... Voy a abrirlo. Sí. Tuerca, esto es muy importante, hacerlo porque kit de lainas, de piñón y de backspacing del diferencial. Corona, valero, Tinken, original, la mejor marca, una brochita, tu silicón de Yukon, viene su Loctite, inclusive para los tornillos. Trae todo. Vienen sus tornillos. Y viene con el compound, que es para marcar. Con el que marcan la típica, como que se ve como amarillo y empiezan a marcar como para muchos usan grasa azul, usan grasa normal, pero esta es como un tipo pintura, se diluye con el aceite, no mancha y te ayuda a marcar bien el paso. Entonces esto es de aquí, viene completo. Viene su retén de piñón nuevo, viene sus retenes laterales. Esos son los que tienes dañados. De hecho, este también tira poquito. Pero lo bueno es que ya viene todo. Vamos a arreglar muchos problemas con todo esto. Sí. Un difusor de aceite, tornillerías, lainas de instalación. Ahora sí que son un montón de cositas. Todos los valeros nuevos. Pero lo más importante. Esto es muy importante. Esto se llama Crush Sleeve. Es un tubito para compactarlos. Si te fijas, tiene una forma. Cuando quiten el otro, lo que hace se comprime. Entonces tienes dos valeros. Voy a suponer que son estos, no son específicamente, pero tienes tus dos valeros de esta forma, ¿no? Entonces este sienta aquí y este sienta físicamente en este. Entonces este crush sleeve marca la presión entre tus valeros, entre el housing y los piñones. Entonces si este crush sleeve se afloja, empieza a tener juego en los diferenciales, puedes generar desgaste prematuro. Normalmente la gente que no instala sin este kit se dañan muy fácil, muy rápido. Entonces siempre es recomendable entonces instalarlo con el kit, así como viene. Vienen dos. Así como cualquier cosa. Exacto. O sea, uno es para presentar y uno es para instalación final. Para presionar esto es un chingo de fuerza. O sea, le das con barra, lo doblas y debe de quedar con estos. Y la tuerca. Toda la instalación te la van a hacer con esta tuerca. ¿Con esta tuerca? No, con la otra, con la original. Esta es la que se va a instalar solo hasta el final. Porque si te fijas viene prensada. Y si la ves bien, o a lo mejor no lo ves en cámara, está ovalada. Está como en un triángulo por las prensas que trae. Esto lo que hace es que cuando tú lo presiones, de hecho aquí se ven las roscas acá atrás mío. Sí, ahí se ve.
Eso es para que cuando tú la pongas no se suelte, porque no le puedes poner Loctite, porque siempre tiene mucho calor. Okay. Son unas tuercas de seguridad mecánicas y son de un solo uso. O sea, esta, la que tienes, solo se usa una vez. Y ya se quita y ya no se puede. Si se la vuelves a poner, tienes el riesgo de que se suelte. Okay. Es exactamente lo mismo. Por eso es tan importante. Por eso es tan importante. Okay. Estos dos van juntos. Si esto no se instala bien, es malo. Okay. Para que lo sepas. Estoy siendo enfático en ello porque pues es así, ¿no? También trae diferentes tipos de tornillos, casquillos para si traes una medida o de otro, puedas usarlo. Y estos también siempre se deben de reemplazar. Okay. Siempre. A menos que... No, lo ideal es reemplazarlo siempre. O sea, no quiero dar excusas que no, pero siempre se deben instalar. Ok. ¿Sabes? Se cambia todo eso. Todo esto, por eso es que cuestan lo que cuestan y hacen todas las funciones. Y sí vale la pena comprar todo el kit de instalación completo para evitarte todos los problemas a futuro. Sí, o sea, estas normalmente yo tengo, pero pues, si no tienes, ¿qué haces? ¿Dónde consigues esto? Sí, ¿no? O sea, es difícil. Este es más todavía. O sea, este flare de aceite, siempre que lo quitas el anterior, siempre se daña, entonces hay que poner nuevo. Entonces tienes la laina principal del piñón que está aquí atrás. Todo esto es sumamente importante. Y pues tenemos dos cajitas de esas, es una por set, ¿no? Por delantero. Por cada corona y piñón es uno. Es uno. Entonces, no puedes comprar uno y con dos piñones y dos coronas y con uno instalar dos. Son porque dos. Este trae los valeros originales, se cambian los valeros del bloqueo, los valeros del piñón. O sea, todo queda nuevo. Entonces eso es un gran... Y también es importante saber para su vehículo correctamente, porque aquí todo dice JK, Rubicon, Dana 44, o sea, todo eso es importante. No es como que pueden comprar este kit para otro vehículo así. Sí, así Está es. muy cañón. Y otra cosa, por último, lo que son las tapas de diferencial, los covers, que aquí los de Yukon me hicieron mucho énfasis de que, güey, tienes que instalar esto para un óptimo funcionamiento mejor, y lo que nosotros recomendamos es que pongas las tapas. Muchos factores, ¿no? Por seguridad, incluso por enfriamiento, creo que les cabe más aceite, ¿no? Temperatura, son muchos factores. Miren, tenemos más stickers de Yukon. Igual viene marcado Dana 44. Eso no tiene tanto sentido, pues Dana 44. Igual como todas. Ese material con el que empacan las cosas se me hace está increíble. Muy chido. Wow, qué bonitos están. Deja tú lo bonito. Sí. Lo pesado. A ver. O sea, esto ya aguanta un buen golpe. Yo lo imposible le di a mi tapa. Sí, o sea, me protegió la corona bien cañón. Lo pones, los tres, que son 1, 2. Tu Jeep tiene un drenado por un lado atrás, ¿te acuerdas que usamos? Ese drena, pero no deja 100% drenado. Ya se cambia por que ahora sí va. Ya no se usa y utilizas este. Lo que hace es drenas más rápido y tienes dos tapones. De llenados. Cuando llenas, puedes llenar desde aquí o desde aquí. Yo en el caso, si lo llenas a este punto, te da la medida original. Yo de la medida original le agrego medio litro más. Ok. Porque... O sea, esa es la altura de la posición del anterior, de la tapa anterior. Pero con la tapa, si te tomaba casi un litro, ahora te va a tomar un litro, un poquito más. Okay. Entonces, y con el medio litro extra, pues es mayor cantidad de aceite, mayor capacidad de enfriamiento. Sí. Entonces, esas son las grandes ventajas. Y aparte, pues que lo puedes abrir y cerrar bien fácil, serviciarlos pues, casi en cualquier lado. Sí. Y queda chingoncísimo. Pues sí vale la pena también. Si ya van a hacer todo eso, pues ya comprar tapas de una vez y... Es que es todo en uno, o sea, una cosa te lleva a otra al final de cuentas, o sea... Puedes no hacerlo. Ajá. Muchos traen las tapas que son como protegiendo la mitad, hay unas soldadas, pero estas me gusta porque son iron y son una sola pieza. Entonces yo las mías he abusado de ellas. Las tuyas son Yukon también, ¿no? Sí. Y proteges tu bloqueo, en este caso yo protejo mis bloqueos, los tuyos, pues proteges la corona, proteges una piedra. Ya nada me va a faltar el truss. El truss, es lo que me va a faltar para ya estar como hacían con eso. Sí, pues ya el truss te va a exigir ball joints, te va a exigir y más cosas y así. Sí, ya depende de qué tanto te quieras ir, pero, sí. Pero ya no es más sencillo. Pero con este refuerzo, pues te vas a evitar un problema de que le pegues una piedra y que esté doblado, o que eso que esté doblado empiece a desgastar tu corona. Entonces, como todo esto es de precisión, toda esta instalación es lo que te platicaba, es mecanismos de precisión. Entonces tienen que estar bien instalados. Okay. Porque si no lo haces bien, zumban al poquito tiempo. La mayoría de las veces que he visto pasos mal instalados, zumban luego. Entonces, eso es de entrada. La segunda parte es instalarlos y usarlos. 1000 kilómetros, tirar el aceite, poner nuevo aceite. ¿Eso por qué? Pues porque va a salir, todo esto está crudo.
Entonces o sea, está balanceado, está rectificado, pero al momento que haya fricción entre ellos, se van a sentar, se van a adaptar y ese tipo de cosas. Entonces en esas fricciones pues va a haber rebabas. Entonces lo ideal es que no existan rebabas en tu aceite, por más pequeñas que sean, y volver a cambiar. Ok, a los 1000 kilómetros. 1000 kilómetros. Ellos dicen, Y esos 1000 kilómetros se le puede dar normal, supongo. normal. O sea, mucha gente dice que le puedes dar con todo. Yukon te dice dale con todo. Mucha gente te dice llévatela relax, no acelerones, no cosas así. Depende de gustos, yo digo dale normal. Normal. No te preocupes por ello, nada más a los 1000 kilómetros cambia el aceite. Ok. Perfecto, pues bueno, miren, ahí tenemos ya todo el kit. Piñón, corona, kit de instalación, tapas, todo este rollo, y lo vamos a instalar el día de mañana. Y parte también muy importante es la instalación. O sea, tú puedes también tener el mejor equipo, pero si tu instalador no sabe qué hacer con esto, se puede dañar algo. Entonces mañana vamos a llevar a instalar todo esto. Nomás queríamos hoy mostrarles para ya mañana de lleno meterlo y que empiecen a trabajar en él y no quitarles tiempo con esto. Pero pues sí, ahí está todo. Y pues ya vamos a tener pasos en el Jeep 488 y vamos a ver cómo se siente después de esto. Seguramente muy bien. El día de hoy vamos a llevar a instalar todo lo que vieron anteriormente en el video. Me pareció muy importante antes de ir a la instalación y todo, porque le van a pegar hoy full al Jeep, pero sí me pareció muy importante mostrarles todo y que Isaac les explicara como para qué es cada caja que venía en el kit, ¿no? Porque sí, el tema de los pasos es un tema muy complicado. Muchas personas te pueden decir como que mete tal paso y listo, pero para cada vehículo es diferente, incluso para cada persona, para cada aplicación, para qué usas tu vehículo, qué es lo que tienes instalado y también cuáles son los planes a futuro. Como escucharon anteriormente, mis planes a futuro es meter 37 tal vez al Jeep y obviamente hacer distancia y cargar mucho peso, ¿no? Por todo el equipo que trae. Entonces ya con esa información y con la tabla que te ayuda a medir cómo estás con las revoluciones y todo eso, nos dimos cuenta que la mejor opción para mí era 488. Digo, esto puede ser completamente diferente, como les comento, para cada uno de ustedes. Hay gente que le gusta irse a 513, incluso pasos más grandes, pero para lo que yo utilizo mi Jeep y para el proyecto que tengo con esto, pues es más que suficiente. Como les comento, en estos momentos vamos a hacer la instalación. Vamos a ir a un taller que, si no es el más, es de los más famosos con todo este tema de los diferenciales aquí en Guadalajara. Y vamos a ir nada más y nada menos que con el Campanas. Muchos de ustedes lo deben, si están como en este ambiente o todo lo que tenga que ver con diferenciales, en algún momento debieron escuchar del Campanas. Es de estos lugares que, como siempre les he dicho, no se dejen llevar por el lugar. Muchas veces que voy a talleres que a lo mejor estéticamente no son los más increíbles, mucha gente dice, ¿cómo lo llevas a ese taller? Pero lo que importa es el conocimiento, raza. Lo que importa es lo que sabe la persona y la experiencia que tiene con esos trabajos. Y sí, ustedes podrán llevarlo a talleres mucho más bonitos aquí en Guadalajara, pero pueden pasar dos cosas. Uno, que no les hagan el trabajo tan bien como lo haría él, o dos, que se lo lleven a él. Porque muchos eso hacen. Le dicen, hombre, vente, aquí te lo hago, y lo llevan con el Campanas, si es que quieren que quede muy bien. Entonces es garantía, ¿no? Es garantía. Toda la raza que está metida en cuestión de automovilismo lo conoce y sabe de sus trabajos. Y justamente Isaac nos consiguió que pudiéramos ir con él, porque también es un tema muy fácil, tengo que decirles. Es complicado decir como, ok, necesito que me hagas ese trabajo, perfecto, necesito que no te tome tanto tiempo y necesito poder ir a grabar. Entonces no cualquier taller acepta ese tipo de, no voy a decirlo condiciones, pero ese tipo de requerimientos, ¿no? Porque para mí es muy importante, si bien no es un tutorial de cómo instalar pasos en sus Jeeps, pero sí se pueden dar una muy gran idea de todo lo que conlleva, ¿no? Mi canal no es de tutoriales, pero sí me gusta que ustedes se queden con algo de aprendizaje y que todos podamos aprender juntos, porque yo también aprendo mucho con todos estos videos y con cada instalación o cada cosa que le metemos al Jeep aprendo algo. Bueno, vamos a seguir manejando, amigos, ya estamos muy cerca de llegar al taller del Campanas y ahorita que estemos por allá, nos vemos. Y bueno, amigos, pues ya estamos acá en el taller, como pueden checar, en el taller de Dani del Campanas. Miren, llegando y ahorita van a empezar a desarmar, pero si quieren acá adentro la increíble cantidad que tienen de diferenciales, miren, flechas, ejes, no más. Y por cierto, aquel que está allá, el rojo, es del Mitch, justamente. Pero vean nada más, wow, qué impresionante todo esto, ¿eh? Bueno, pues miren, ya pusimos el toldito para que estemos más a gusto aquí en el solecito. Y ahorita van a desarmar, van a abrir ya la tapa del diferencial. Vamos a ver si una rebada, a ver cómo anda, que tenemos mucha curiosidad con eso. ¿Se acuerdan la última vez que se les cambió el aceite? No los abrimos, pero sí notamos que en el aceite venía como algo ahí de rebada.
¿Hay pedazos o no? No. Ok. No, bueno. Se ve bien. No salieron pedazos tampoco. Bueno, el aceite, pues es un nuevito. Se lo cambiamos hace como 6 meses, 5 meses yo creo. Esta lo vamos a poner nuevecito. Sí, con la banda, miren, se ve muy bien. Y vean nomás cómo andamos bien a gusto aquí en la sombrita. Es que el sol últimamente está mortal, raza. Hay que cuidarse mucho del sol. Pues miren cómo va esto, banda. Ya desarmaron todo. Vean nomás. De aquel lado también ya sacaron flechas, todo ya está desarmado. Pero encontramos ahorita un inconveniente en la parte trasera, y es que vean nada más. Estas son las balatas que traía. Chequen nada más. Ya están, o sea, era su último día hoy, yo creo. Y el problema es que esto puede llegar a dañar mis discos, entonces creo que vamos a reemplazarlas. Ahorita justamente le mandé mensaje a Isaac y me dijo que como venía un rato, me dijo igual y ahorita paso por ellas y me las llevo una vez para cambiarlas. Pero bueno, nada más las baratas que traía, con razón sentía que no frenaba tan bien. Y pues yo me asomaba a las de adelante y decía, ok, todavía tenemos balata y todo, pero nunca me asomé a las de atrás, ¿verdad? Va a haber que cambiarlas. Pero miren, ya va todo muy avanzado. Neta, están avanzando súper en friega, ¿eh? Y es que no les había comentado esto, pero el reto es ver si pueden terminar todo el día de hoy. Es muy complicado, ¿eh? O sea, hacer este jale en un solo día es difícil, pero no imposible. Vamos a ver si se puede lograr. Bueno, amigos, tenemos un problema grande. Ahorita que estaban desarmando todo, que por cierto ya tiene rato que terminaron, y cuando sacaron la cardán, digo, ya esto se sabía, ¿eh? Desde que yo puse mi suspensión, Isaac me dijo, güey, tienes que cambiar la cardán. No ahorita, no en 5 meses, no a lo mejor en 1 año, pero tienes que cambiarlo. Entonces, pues sí, tenemos un problema. La ventaja es que al parecer tiene ahorita como solución para que pueda andar bien, pero sí salió con problemas la cardán. Por otro lado, lo de los pasos, miren, va excelente, llevan muy buen ritmo, desarmaron todo súper rápido, ahorita están armando todo ahí adentro y neta está quedando muy chido, banda. Por cierto, Isaac ya viene en camino, llega como en 10 minutos más o menos. Pues miren, banda, ya quedó instalado. Ahí se ve ya con su nuevo paso y justamente ahorita ya están empezando a armar todo. O sea, es increíble lo rápido. Están empezando ya a armar todo. Están con el tema de frenos. Ya conseguimos las balatas, que ya ven que estaban bien desgastadas. Pero ahí ya quedó. Luego los pasos. Listo. En la parte de atrás. No sé si la delantera lo habrán montado. Ahorita vamos a checar. ¿Ya montaron también? Ya está montado también. Por cierto, ya llegó. Ya llegó Isaac. Ahí está Isaac ya. En el rato que andábamos para arriba, para abajo, hasta fuimos a comer y todo. Fuimos por las balatas. Pero vean. Justamente va a checar Isaac ahorita para mostrarles que está todo bien centrado, ¿no? Es lo que se busca. Que esté la pisada correcta. Ajá. ¿Y tiene que verse todo parejo? No, tiene que estar la pisada al centro. Es el alineado del que sea correcta, porque la presión está perfecta. O sea, tienes un poquito de juego. Ajá. Debe estar alrededor de los 6 a los 7 milésimos. Digo, ellos ya lo midieron, pero nada más es cuestión de... ¿Qué onda? Le estamos checando la marca, ¿eh? Con el amarillo. Ahí está, mira. Así debe de estar. Así es, está al centro, está profunda y bien completa. Digo, esto falta la presión completa de los engranes. Ajá. Y acá está también centrada. Ahí se ve bien marcada por arriba y por abajo. Ahí está. Pues ahí ya podemos corroborar que está bien centrado todo. Es la verificación que se hace justamente. Sí, güey, ellos ya lo hacen tanto que se lo Sí, ellos ya les queda, güey. Sí, ya lo. Sí. ¿Cuántos no cambiarán a la semana, güey? ¿Cuántos pasos ponen por semana? No, güey, que arriba de 100, güey. Por semana. Por semana, sí, arriba de 100. Dejarle, sí, cuando está aquí unos 20, 40, güey. Arriba de 100 por semana, no, imagínense si no les va a quedar bien. Quiero que vean, amigos, las diferencias de las tapas. Vean esta, que es la que traía, y chequen nada más la que vamos a instalar. Neta, se ve increíble. Por cierto, ya pusieron las llantas traseras y está todo casi listo para acabar de armar.
Y al final, mi flashcard sí lo estoy ocupando para muchas cosas, como por ejemplo ahorita tenemos que decirle a la computadora que cambiamos pasos a 4.88. Esto es justamente lo que estoy haciendo, la configuración. Eso es muy importante, no nada más de cambiar los pasos, pues obviamente las partes mecánicas, sino que también tienen que decirle a la computadora lo que hicieron para que sepa, porque si no puede dar problemas esto con la transmisión, o sea, puede haber muchas broncas. Mira que me dice que espere, que está haciendo todos los cambios necesarios. Y ahí está, reseteando. Vamos a esperar a que termine todo el proceso para que sepa que ya pusimos 4.88. Ahí está, me dice que vuelva a poner el switch. Ya que lo hicimos, dice que pongamos OK. Y ahí está, ya borró todos los códigos. Y justamente esto ya se modificó. Ahora si volvemos a entrar aquí donde dice Gear Ratio, entramos y miren, ahí está 4.88, que es el que tenemos. Y vamos a salirnos. En tire size ahí tenemos 34.5, que son básicamente 35. Y varias cosillas, ¿no? Pero bueno, ya quedó esto listo. Ya están casi a punto de terminar. Y de hecho se acaba de ir. Pero tenía unos compromisos también, pero qué chido la gente que vino a acompañarme un ratote por acá. Y ya casi terminan. Ya estamos casi a nada de irnos y de probar. A ver cómo se siente el Jeep. Estoy muy emocionado por cómo se va a sentir. Pues la idea era que se pudiera terminar el trabajo el día de hoy. Y sí se terminó el trabajo. La neta, se rifaron y quedó súper rápido. Pero hubo un tema con un bloqueo. Justo me estaba platicando ahorita Dani que pues de repente pasan esas cosas de que el bloqueo se queda activo y tienen que otra vez desarmar y pues ajustar y listo. Dice, no es nada del otro mundo, güey, pero ahorita obviamente por la hora pues ya no pueden alcanzar a terminarlo porque si es otra vez desarmar toda la parte de enfrente. Entonces vamos a tener que dejar el Jeep, banda, y mañana regresamos por él. Me dice que mañana a primera hora queda, que temprano en cuanto lleguen van a hacer eso y que queda súper rápido. Entonces pues vamos a tener que dejarlo y mañana regresamos. Y pues bueno, el Jeep va a dormir acá. Ahorita lo van a, me dijo, igual lo guardamos en un lugar seguro, no te preocupes, me dijo, te lo puedes llevar así, pero la neta preferiría que mejor ya te lo llevaras andando bien. Entonces, mañana regresamos por él. Pues ya fui a recoger mi Jeep el día de hoy y wow, neta, ¿cómo quedó? Siento otro Jeep completamente diferente. Solamente me pregunto, ¿por qué no había hecho esto antes, güey? ¿Por qué me esperé tanto? Hoy lo tuvieron listo y estuvo padre porque les dio tiempo de checar todo, ¿no? Que todo estuviera bien. Y en verdad, ¿cómo se siente? Va súper ligero, o sea, neta, se siente súper bien. Incluso sin acelerar, o sea, nada más pongo drive, suelto el freno y el Jeep empieza a avanzar solito. Ahorita también lo que pasa es que entramos en un proceso de como asentamiento, ¿no? Aproximadamente 1000 kilómetros. Lo que tenemos que hacer es pues rodar eso para que se vayan acoplando los pasos y después de eso lo que se tiene que hacer es cambiar el aceite, se pone aceite nuevo y ahora sí, ya se acabó todo el asunto, pero neta que se siente el Jeep muy ligero. No sé cómo expresárselos, la neta, siente con mucha fuerza. Les digo, o sea, yo pongo drive e incluso nada más con soltar el freno el Jeep empieza a caminar y antes era como, ok, empezar a acelerar, ¿no? Se sintió bastante el cambio y ahora tengo dos cuestiones que quiero probar. Uno, me gustaría probar en carretera a ver cómo se siente, siento que se va a sentir súper bien. Y dos, obviamente me gustaría probarlo en ruta porque se siente muy fuerte. O sea, neta, sí, no pensé que fuera a cambiar tanto. Y otra cosa, en cuanto a la estética, las tapas, aparte de lo que ayudan y todo, se ven increíbles. O sea, ya ves a mi Jeep de enfrente y de atrás y ves las tapas que dicen Yukon y ya es como wow, o sea, ya se ve un Jeep más en serio ahora sí. Pero me encantó cómo quedó, me gustó muchísimo. También es que se rifaron con la instalación, o sea, prácticamente se lo aventaron en un día, cosa que es en récord para este tipo de instalaciones. Y pues ya el día de hoy nada más fue como pulir detallitos, pero en realidad la instalación la terminaron ayer. Pero bueno, vamos a esperar a ver cuándo podemos ir a probarlo a la ruta. Eso va a estar muy interesante definitivamente para poder ver cómo se desempeña. Y otra cosa que me emociona mucho es que ya podría subir a 37, Miren, que si yo quisiera, ya podría. Vamos a esperar, es algo que yo creo que va a pasar. Pero sí, si quisiera ya meter 37, ya podría. Y se va a ver increíble el Jeep con 37. Y bueno amigos, como pueden ver ya tenemos aquí nuestro
sticker instalado en el Jeep de Yukon. Esto la verdad es que me llena de bastante orgullo y me emociona bastante el poder colaborar con estas marcas, ¿no? Como Yukon, una marca tan importante, y no solamente en lo que es dentro del off-road, sino en todo ese tema de diferenciales. La verdad es que es una marca de mucho renombre y no puedo decirles nada más que estoy muy orgulloso de formar parte del Team Yukon. En este momento que estoy grabando ya esta parte del video, y quise esperarme para antes de darle cierre a este video, para probarlo un tiempo, ¿no? Y poderles dar mi feedback y poder darles mi opinión. Ahorita, desde que ustedes vieron que instalamos los pasos, ya hemos recorrido casi, o si no es que un poquito más de los 400 kilómetros. Se supone que a los 1000 kilómetros hay que es el proceso de asentamiento, ¿no? Donde todo lo que son pues, los metales, los pasos y todo se adaptaron perfectamente bien. Se tiene que cambiar aceite y se mete aceite nuevo. Pero ahorita llevamos, les digo, cerca de los 400, si no es que ya pasamos los 400 kilómetros, y les puedo compartir cómo lo he sentido hasta ahora. Miren, primero que nada, número uno, y esto es completamente estético, se ven increíbles las tapas. O sea, las tapas se ven súper bien. De hecho, mi Jeep ustedes lo ven de atrás y se nota bastante la tapa ahí de Yukon, y créanme que se ve increíble. Aparte, obviamente, las ventajas que conlleva esto, ¿no? Que protege mucho, y aparte la refrigeración de los pasos, cosa que es muy importante. Número 2, y mucho más importante que todo, obviamente, cómo se sienten los pasos, cómo se siente el manejo. Todavía no lo he llevado a ruta. La recomendación fue de que manejo normal, ciudad y todo, pero que esperáramos un poquitito a llevarlo de ruta, que pasara el proceso de asentamiento. Pero hasta ahorita lo que he sentido es que es muy ligero, se siente muy ligero, se siente muy fuerte. Lo siento, sinceramente, banda, mejor que stock. Bueno, y eso se debe mucho a que la preparación que hicimos es para un futuro montar llantas 37, pero la verdad es que arrancando desde cero, un despegue en semáforo así, se siente mucho mejor que stock. O sea, ni siquiera siento que traiga llantas 35, se siente muy ligero, la aceleración funciona muy bien, se siente muy fuerte y muy ligero. Creo que se los puedo describir de la mejor forma con esas dos palabras. Se siente con mucha fuerza y lo siento como si no trajera peso, como si no trajera un rack, rooftop tent, refrigerador siempre fijo en mi Jeep, y aparte de todo lo que hemos metido. Creo que está de más que se los diga, pero es una modificación muy recomendada, porque sí, mi Jeep no se sentía mal. O sea, con el paso que trae el Rubicon y con las 35 no se sentía mal, pero cuando le puse esto es como wow, o sea, qué bien se siente. Pasó de no está tan mal a qué bien se siente. Ahora solamente nos va a faltar ir a probar la ruta. Tenemos programado obviamente algo próximo después del periodo de asentamiento, pero hasta ahorita les puedo decir que está increíble. Ahora mis diferenciales están también más protegidos. También otra cosa, comentarlo, la instalación del buen Dani, o sea, neta, récord también. O sea, se hicieron todo en casi un día. De hecho, el plan era que todo quedara en un día, pero pues un contratiempo se complicó y pues tardaron un día y unas horas. Vamos a dejarlo así, ¿no? Pero también la instalación influye mucho. Algo que sí quiero hacer mucho hincapié es que si ustedes van a instalar pasos, busquen un buen instalador. Pero en verdad me encantó, o sea, es increíble cómo se siente mi Jeep ahora. Y ustedes saben, ¿no? Que mi Jeep también es mi daily, y neta, el manejarlo así todos los días y sentir esa ligereza del vehículo, esa potencia, esa fuerza, es como wow, ¿por qué no hice esto antes? Es lo único que puedo llegar a pensar. Pero bueno, amigos, con esto dejamos este video. Ojalá que les haya gustado. Neta, me encantó hacer este video para ustedes. Vamos a ver qué otra modificación se viene por ahí interesante para el Jeep, y obviamente vamos a esperar el día para poder ir a probarlos, y vamos a pues ir a hacer off-road, anda, cosa que nos encanta en este canal. Pero bueno, cuídense mucho, gracias por todo. Neta, muchas gracias por ver este video. Ojalá que les haya gustado. Si les gustó, recuerden, muy importante, pues dejen su like, suscríbanse si son nuevos en este canal y dejen sus comentarios. También si tienen alguna duda al respecto, en verdad déjenlo en los comentarios y con todo gusto los voy a responder. Con esto me despido. Nuevamente muchas gracias a Yukon por la confianza en mi canal, en mi contenido, y estoy muy emocionado por esto. Cuídense mucho, soy Alfalta90 y nos vemos en la próxima. Bye.